Muy buenos días con todos, buenas tardes o buenas noches. Eh, a continuación procederé a generar el circuito número 2 de la práctica número 1 de la materia de electricidad básica, en el cual vamos a visualizar un total de 5 resistencias, las cuales van a estar conectadas tanto en serie como en paralelo y debemos encontrar tanto la corriente que circula a través de ellas como el voltaje que circula a través de ellas. Para ello vamos a ocupar dos sensores distintos, los cuales son el sensor de amperaje y el sensor de voltaje. Como vimos en la práctica anterior, el sensor de voltaje se mide de manera con una conexión en paralelo con el resistor. En cambio, el sensor de amperaje, vamos a ver que requerimos de una conexión en serie para poder ver la corriente que circula a través de él. Entonces, vamos a empezar a colocar las partes del circuito. Entonces, ponemos la fuente de poder. Ya una vez colocado todos los resistores, también colocamos la conexión a tierra. Ya. Como expliqué al inicio del video, como queremos medir la corriente de cada una de las resistencias, debemos conectar el sensor de manera, o sea, se debe conectar en serie. Por lo cual vamos a colocar el sensor de la siguiente manera. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el sensor de corriente al lado de cada uno de los resistores. Entonces, de esta manera vamos a conseguir medir la corriente de cada uno de los resistores.
Y adicional, pues, se pide el voltaje a través de las resistencias, por lo cual también requerimos el sensor de voltaje. Asimismo, como en la práctica anterior, por tema de practicidad, duplicaremos los sensores. Bien. También tenemos que colocar el transformador. Y los correspondientes display para cada uno de los sensores. Ya. Una vez puestos todos los implementos, procedemos a conectar.
Como podemos visualizar, la fuente de poder está conectada a este resistor. Viene por acá. Estos dos resistores están conectados de la misma manera. Y estos vienen y se conectan a estos dos resistores de acá. Terminamos de conectar cada uno de los sensores con cada uno de esos displays. Y nos falta conectar los sensores de voltaje. Los cuales deben ir conectados, como ya lo dijimos antes, en paralelo. Entonces volvemos a recorrer el circuito. El circuito parte desde la fuente, que es de 15 voltios. Conectamos a este resistor, el cual está conectado en serie con su sensor de corriente y está conectado en paralelo con su sensor de voltaje. Esta resistencia es de 10 ohmios. Tenemos este otro ramal, el cual está conectado con una resistencia de 6 ohmios y está conectado en paralelo con su sensor de voltaje y en serie con su sensor de corriente. Asimismo, le sigue en el mismo ramal una resistencia de 5 ohmios y tiene conectado su sensor de voltaje en paralelo y su sensor de corriente en serie. De este ramal salen dos ramales, los cuales tienen una resistencia de 3 ohmios y una resistencia de 2 ohmios. Asimismo, correspondiente su sensor de voltaje conectado en paralelo y su sensor de corriente conectado en serie. Entonces, una vez que tengamos todo parametrizado, nos olvidamos de generar el solver. Como podemos verificar, si el solver no se encuentra, no se puede simular el circuito. Entonces, como podemos visualizar, una vez que colocamos el solver, se pudieron visualizar todos los valores correspondientes. Entonces, de la resistencia de 10 ohmios, podemos ver
que tiene un voltaje de 12.02 y una corriente de 1.22 amperios. Del resistor de la resistencia de 5 ohmios tenemos un voltaje de 10.58 voltios con una corriente de 1.763 amperios. De la resistencia de 5 ohmios podemos visualizar un voltaje de 1.44 voltios y una corriente de 0.2885 amperios. De la resistencia de 3 ohmios vemos un voltaje de 4.423 voltios y una corriente de 1.474 amperios. Y finalmente, de la resistencia de 2 ohmios podemos visualizar un voltaje de 2.981 voltios y una corriente de 1.49 amperios. ¿A qué se debe toda esta diferencia de voltaje y corrientes? Se debe a los tipos de conexiones que se tienen en este circuito. Como podemos visualizar, este del lado positivo de la fuente, el cual simulamos que en las resistencias tenemos un lado positivo y un lado negativo. Como estas dos resistencias están conectadas por su lado positivo, si seguimos el ramal, esto significa que estas dos resistencias podríamos decir que están conectadas en paralelo. Y como recordamos, el voltaje en paralelo se debería mantener constante, pero no visualizamos eso de ahí. ¿Por qué? Porque tenemos esta distribución de resistencias por el lado de acá. Entonces, si visualizamos, esto se podría decir que tenemos un circuito en serie, o incluso dependiendo de la configuración o la distribución que le pongamos, al momento de resolver vamos a encontrar que podemos tener conexiones tanto en serie como en paralelo. Y ese es el motivo por el cual hay bajas de voltaje o tenemos voltajes y corrientes de distintas cantidades. Gracias a lo que tenemos este tipo de simulaciones, los cálculos salen de manera directa, lo cual es un gran beneficio. Entonces, esta es la implementación de un circuito ya con conexiones en serie y paralelo, y el cálculo por medio de una plataforma de Simulink para justamente evitar el cálculo manual de este tipo de conexiones que al momento de realizar a mano podemos confundir si es que se encuentra en serie o se encuentra en paralelo. Muchas gracias por ver el video. No se olviden de pasar de visualizar el video anterior. Se dejará el acceso del mismo en alguna parte del video. Muchas gracias.